Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a este acto de presentación del informe El Instituto de Salud Carlos III y la COVID-19, labor durante la pandemia. Gracias a las personas que habéis asistido de manera presencial aquí en el campus de Chamartín del Instituto, en el Salón Ernest Lluch, y un saludo para todas las personas, que son muchas, que nos están siguiendo por streaming. Yo soy José Antonio Plaza, soy responsable de comunicación del Instituto y voy a hacer una breve presentación de la jornada para luego dar paso a su desarrollo. Nos acompaña aquí en el acto la Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Raquel Lloti, nuestro director, el director general del Instituto de Salud Carlos III, Cristóbal Belda, y científicas y científicos del Instituto que, por supuesto, van a intervenir a lo largo de la jornada. Quería agradecer la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, que nos ha ayudado mucho con el desarrollo y edición del informe. Y nada, explicaros simplemente, este informe está pensado para echar un poquito la vista atrás y recordar el desarrollo de la pandemia aquí en el Instituto, visibilizar un poco todo el trabajo que se ha hecho en investigación, en financiación, en asesoría, formación, prestación de servicios, y tratar de poner un poco sobre la mesa para recordar y para llegar a la comunidad investigadora y al gran público los proyectos, iniciativas y estudios que se han impulsado desde el Instituto. Vamos a pasar un pequeño vídeo de inicio de la jornada antes de dar paso a la Secretaria General del Ministerio. Si os parece, lo pasamos, el vídeo dura 2 minutillos y luego ya doy paso a las primeras intervenciones. La pandemia de COVID-19 ha sido una amenaza a la salud de todos los ciudadanos y ha supuesto un auténtico reto a escala global. Desde el comienzo de 2020, en España se activaron todas las estructuras que dan soporte al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y al Sistema Nacional de Salud. Ambos sistemas han sido los grandes diques de contención y respuesta frente a la COVID-19, y el Instituto de Salud Carlos III, como organismo público de investigación a su servicio, ha tenido un papel esencial en el manejo de la pandemia. Desde el Instituto se han desarrollado proyectos clave, como el Fondo COVID-19 para financiar investigaciones en torno al coronavirus y la pandemia, el estudio Convivax sobre el uso combinado de vacunas, el ensayo N-COVID sobre seroprevalencia de la infección y las encuestas Cosmo Spain sobre conocimientos y percepción social de la pandemia. Estas son algunas de las muchas iniciativas que han impulsado la lucha contra la COVID-19 en España. Todos estos esfuerzos se traducen en datos. El Instituto de Salud Carlos III es la institución en España con mayor número de artículos científicos publicados sobre COVID-19 y la 10ª a nivel mundial. En definitiva, el Instituto de Salud Carlos III ha aplicado a la pandemia su experiencia, sus recursos y, sobre todo, ha puesto en práctica su máxima: utilizar la ciencia para mejorar la salud de las personas. Muchas gracias. Sirva este breve vídeo para presentación del informe, que ya lo tenemos publicado en nuestra página web, podéis acceder a él. Es un informe de unas 60-70 páginas en el que, como digo, se recopila un poco toda la actividad del Instituto durante estos 3 años y medio de pandemia. Agradecer a nuestras compañeras y compañeros del equipo de audiovisual y a la FECIT, que nos han ayudado también con la edición de este vídeo. Y sin más por mi parte, voy a dar paso a la Secretaria General de Investigación, Raquel Lloti, que además fue directora del Instituto durante 3 años, en buena parte de la pandemia. Raquel, por favor, todo tuyo. Pues muy buenos días a todos. La verdad es que resulta emocionante estar aquí otra vez después de tanto tiempo y reencontrarme con tantos amigos. Hoy es un día que nos permite hacer algo que es fundamental. En primer lugar, recordar, y en segundo lugar, transmitir a los ciudadanos y ciudadanas que tuvieron una visión posiblemente parcial de todo lo que se estaba desarrollando en esta casa, la intensísima actividad
que se desarrolló por parte del Instituto de Salud Carlos III. Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación creemos que el mejor homenaje que podemos hacer a los hombres y mujeres que trabajasteis con muchísima intensidad, sin descanso, aportando conocimiento y contribuyendo a luchar contra algo que era totalmente desconocido, totalmente nuevo, es explicar cómo fue esta actividad y difundirlo. Fueron miles y miles las personas que se movilizaron en todo el país, desde el ámbito científico, en universidades, en institutos de investigación sanitaria, en diferentes organismos públicos y también en organismos públicos de investigación, para aportar lo que tenían, su capacidad de generar conocimiento en la lucha, una lucha colectiva que aunó los esfuerzos de toda la sociedad española. Y es indudable que la pandemia dejó heridas, algunas todavía en vías de cicatrización a todos los niveles, a un nivel económico, social, también en vidas humanas. Pero también es muy importante recordar las enseñanzas, es importante cómo aquello nos supuso para muchos un ejemplo de superación, de aprendizaje individual, y hablo también en primera persona, y también de aprendizaje colectivo. Un ejemplo de generosidad y un ejemplo de colaboración. Durante posiblemente los meses más duros de la pandemia, tuve la responsabilidad y el orgullo de poder trabajar con vosotros. Y me refiero ahora a los que estáis en la sala, pero también a los que nos estáis escuchando al otro lado de las cámaras. Y por eso, como testigo privilegiado de vuestro trabajo, puedo dar testimonio de todo lo que se trabajó, de toda la energía, de toda la pasión que se puso para luchar en un momento tremendamente complejo. En aquel periodo, la extraordinaria comunidad de personas que formáis el Instituto de Salud Carlos III fuisteis capaces de incrementar las capacidades de diagnóstico microbiológico en España, de generar parámetros epidemiológicos para conocer la evolución de la pandemia, de monitorizar el exceso de mortalidad diaria, de diseñar el mayor estudio poblacional del mundo para conocer la prevalencia y el impacto real de la infección por SARS-CoV-2, de impulsar y desarrollar ensayos clínicos para generar evidencia en relación a las nuevas pautas de vacunación, de analizar la percepción social de la pandemia, de divulgar el conocimiento generado de forma sencilla pero rigurosa, y otras muchas cosas. Como veis, las voy leyendo porque no me quiero dejar nada, pero son muchas. Y sobre todo de ofrecer en todo momento asesoría científico-técnica para el diseño de las políticas públicas en cada una de las situaciones tremendamente complejas que se iban poniendo sobre la mesa de los decisores políticos de las diferentes administraciones. Medidas de salud pública. Además, ejerciendo el liderazgo que tiene el Instituto de Salud Carlos III como organismo financiador, se respondió de una manera muy rápida para financiar y coordinar la investigación biomédica que permitiera dar respuesta también a las nuevas incógnitas que planteaba el virus y la pandemia. Y así, dentro del Fondo COVID-19, se lanzaron proyectos que tuvieron y que aún vemos los efectos que han tenido, un impacto muy importante en nuestra capacidad de avanzar contra la pandemia. Y yo no me quiero extender porque creo que una de las cosas más bonitas de este documento es que se relata en primera persona por los protagonistas. Los protagonistas no somos las personas que tenemos la dirección o en el ministerio. Lo que tenemos a veces es más foco mediático, pero los protagonistas fueron y serán las personas que liderasteis todo este trabajo desde vuestros grupos de investigación. Algunas tienen nombre y foto incluso en el libro, lo cual es muy bonito, y otras no. Otras conforman los grupos de investigación
o están en labores incluso más silenciosas, en los puestos de administración, de gestión, que fueron fundamentales. Y por eso quiero dedicar estas últimas palabras a las personas que desde la Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III hicieron posible que se desarrollara toda esta inmensa labor. Y se dedicaron pues, a hacer los contratos de emergencia, las donaciones y procesos completamente nuevos también desde el ámbito de la gestión. Sin más, solo quiero decir que espero que esta publicación pueda servir también para extender el sentimiento de agradecimiento que yo siento y que sea compartido por muchos más ciudadanos y ciudadanas y, sobre todo, para que nadie olvide nunca la necesidad de proteger y de cuidar al Instituto de Salud Carlos III. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel Lloti, Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia. A continuación, por mi parte, simplemente dar paso al Director General del Instituto de Salud Carlos III, Cristóbal Belda, que nos va a dedicar también unas palabras. Cristóbal, por favor. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un inmenso placer para mí, como director del Instituto de Salud Carlos III, estar hoy aquí para presentar este informe. El documento resume y visibiliza el trabajo que desde el Instituto hemos hecho durante estos 3 años en relación con la pandemia. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de la Secretaria General de Investigación, que, como sabéis, fue la directora general del Instituto cuando comenzó la pandemia y durante los momentos más complicados de la misma. Sin ella, no estaríamos donde estamos. También quiero reconocer la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, que nos ha ayudado en la recogida de los datos, en la revisión y en la edición de este documento. El resultado es excelente. Muchas gracias por vuestra ayuda. El protagonismo es hoy para el informe y, por extensión, para las personas científicas, científicos, personal de administración, personal de distintos servicios que han hecho posible con su trabajo y su dedicación obtener todos estos resultados. Mi principal agradecimiento es para ellas y para ellos. Hoy, además, contamos con una representación de todas esas personas que han puesto su corazón y su ciencia al servicio de la salud durante estos últimos 3 años. Permitidme que lea de forma literal la dedicatoria que se incluye al inicio de este documento. Este informe es un homenaje a la dedicación auténtica de las mujeres y hombres que desde todas las organizaciones adscritas al Instituto de Salud Carlos III construyeron la muralla de ciencia que nos alejó de la pandemia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en sus 2 primeras acepciones, auténtico es un adjetivo que se refiere como acreditado como cierto y verdadero por los caracteres o requisitos que en ello concurren. En su segunda acepción, como adjetivo coloquial, dice es consecuente consigo mismo, que se muestra tal y como es. En ambas acepciones, el adjetivo que sucede a la dedicación de estas personas tiene una importante carga semántica que no quería desvelar ante todos ustedes. En consecuencia, no puedo más que reiterar este mensaje y mostrar mi agradecimiento personal y profesional por vuestro trabajo. Gracias infinitas. Aquí quiero recordar y reconocer a todas las personas que han sufrido y que aún lo hacen los efectos de la pandemia, principalmente a aquellas que viven en los ángulos muertos de nuestra sociedad. Nuestra ciencia es, además, un homenaje compartido para ellos, porque la ciencia siempre acompaña al que más sufre. Todo lo incluido en este informe busca recopilar, resumir, explicar y poner a disposición de la comunidad científica y de la ciudadanía el trabajo que hemos realizado desde el Instituto, pues la ciencia es lo que nos ha permitido salir de esta pandemia. El conjunto del Instituto de Salud Carlos III y sus entidades vinculadas, que conforman un crisol de ciencia y salud, se ha desvelado al público general durante la pandemia como una de las entidades más robustas y sobresalientes en el ámbito internacional de la investigación biomédica y sanitaria. En estos más de 3 años, nuestra organización ha financiado y producido una enorme cantidad de ciencia, situando la producción científica española frente a la COVID-19 en calidad y cantidad entre las mayores del mundo.
El Instituto de Salud Carlos III fue concebido hace más de 35 años para responder a este tipo de situaciones. Este informe, además, es una rendición de cuentas frente a la ciudadanía por la inversión que además hemos recibido durante estos años. Y a través de datos recogidos de forma metódica, demostramos que hemos estado a la altura, a pesar de la dimensión de la crisis de salud pública. Permitidme afirmar que, sin lugar a dudas, nuestra organización, como paraguas que integra muchas entidades, ha sido capaz de responder a las necesidades científicas que han ido surgiendo durante la pandemia. Junto a nuestros compañeros del Sistema Nacional de Salud, hemos aportado luz allí donde había oscuridad. Querría destacar unos pocos datos que encontraréis incluidos en el informe y que quizá se comenten en las 2 mesas redondas que siguen a continuación. En primer lugar, 1 de cada 3 artículos científicos producidos en el ISTI se ha situado en el 10% de los artículos más citados del mundo. Esto ha hecho que el ISTI se haya situado entre las 10 organizaciones del mundo con mayor producción científica sobre COVID-19 y la 5ª a nivel mundial en calidad de esa producción. Les invito a que revisen quiénes son el resto de las organizaciones con las que compartimos este listado. Pero más allá de los índices bibliométricos, la producción científica del ISTI ha tenido un impacto real sobre la salud de las personas que difícilmente puede verse reflejada en un número. Este impacto se identifica en las consecuencias sobre las personas, en tanto que hemos proporcionado siempre el mejor criterio científico a la hora de interpretar la evolución de la pandemia y, con frecuencia, ha sido esencial en el proceso de toma de decisiones. Específicamente, el estudio ya mencionado por la Secretaria General de Investigación de seroprevalencia realizado en 2020 puso de manifiesto la penetración que había tenido el virus y permitió diseñar políticas ajustadas a esa información. El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas, MOMO, nos fue dando una idea de la evolución de la pandemia, mientras además fuimos identificando la percepción social de la misma y de las decisiones tomadas a través del estudio Cosmo Spain, además de otras muchas iniciativas. Incluso el ISTI lideró por primera vez en su historia un ensayo clínico, el Convivax. En menos de 45 días conseguimos incorporar la vacunación heteróloga como un esquema estándar internacional de vacunación frente al virus. Especialmente nos sentimos también orgullosos de la colaboración que durante estos años hemos tenido con IPRA, que se inició informalmente en el verano del 2020. Junto a ello, la financiación a través del Fondo COVID-19 de la ciencia urgente realizada en el Sistema Nacional de Salud fue esencial para organizar las distintas actuaciones que se pusieron en marcha por los diferentes grupos científicos en los primeros meses de la pandemia. El Fondo COVID permitió iniciar cerca de 130 proyectos de investigación y líneas alrededor del virus y de la enfermedad producida por este. A todos estos esfuerzos nacionales debemos sumar nuestra implicación en el ámbito internacional. El ISTI, y viene recogido en el informe, ha participado desde el inicio de la pandemia en distintos proyectos internacionales, muchos de los cuales siguen actualmente en activo, que están permitiendo mantener ese conocimiento científico sobre el virus, aumentarlo y avanzar en la investigación, el control y la vigilancia de las enfermedades infecciosas. En resumen, vacunas, incidencia, percepción social, genómica, inmunología, síntomas clínicos, biomarcadores, personas, en definitiva. Este ha sido nuestro impacto más allá de los distintos rankings en los cuales, además, nos situamos en una posición tremendamente honrosa para nosotros. En definitiva, el Instituto ha demostrado que en los momentos más complicados estuvo a la altura de lo que se espera de sus mujeres y hombres. Ciencia para ayudar en la gestión de la pandemia y la toma de decisiones. Es decir, luz, como hemos dicho, donde había oscuridad. Nuestro compromiso con la sociedad y las personas, fin último de nuestros esfuerzos, ha resultado fortalecido en este periodo pandémico, tan difícil e intenso, conscientes de que hay que seguir trabajando en conseguir nuestro principal objetivo, que es mejorar la salud de las personas a través de la ciencia. Permítanme terminar con el deseo de que todas aquellas personas que leáis este informe sintáis el mismo orgullo que nosotros sentimos por lo que el ISTI ha significado durante esta pandemia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristóbal Belda, director general del Instituto de Salud Carlos III, por tus palabras. A continuación vamos a seguir el transcurso de la jornada. Tenemos por delante 2 mesas redondas con participación de investigadoras e investigadores del Instituto. Cada mesa redonda va a durar media hora y en ellas vamos a tratar, desde un punto de vista, a través de la experiencia de las personas que trabajan en el Instituto, algunos de los proyectos que hemos desarrollado y de las iniciativas que se han llevado a cabo y que todavía continúan trabajando en torno al coronavirus y la COVID-19. Por favor, pediría a las investigadoras e investigadores de la primera mesa redonda que me acompañen en el escenario y enseguida comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a hacer una breve presentación de las personas que me acompañan en la mesa. Por empezar, de la persona que tengo más alejada, aunque te siento muy cerca. Jesús Oteo es investigador del Centro Nacional de Microbiología y exdirector del centro, de hecho, durante buena parte de la pandemia. Jesús, bienvenido. Gracias. A su lado tenemos a Isabel Jado, es la actual directora del Centro Nacional de Microbiología. Isabel, muchas gracias por acompañarnos también. Gracias por invitarnos. A continuación, Inmaculada Casas, también investigadora del Centro Nacional de Microbiología, responsable del Laboratorio de Virus Respiratorios, una de las personas más implicadas durante el desarrollo de la pandemia. Gracias, Inma. Y Maite Pérez Olmeda, a mi lado. Maite también muy directamente vinculada con todo el desarrollo de la pandemia. También es investigadora del Centro Nacional de Microbiología en la unidad de serología. Como veis, es una mesa un poco más enfocada al ámbito microbiológico. A continuación, nos esperará una siguiente mesa más centrada un poco en la parte de financiación del Instituto y en la parte de epidemiología, igualmente importante y fundamental en el desarrollo de la pandemia. Los siguientes 25 minutos o media hora vamos a hacer una especie de coloquio. Quizá juguemos un poco con el orden cronológico de la pandemia. Jesús, yo creo que voy a darte en primer paso a ti. Eras el director del Centro Nacional de Microbiología en los últimos meses de 2019 y primeros meses de 2020, cuando empezamos a tener las noticias del nuevo coronavirus. Si te parece, Jesús, nos puedes hacer una pequeña perspectiva de cómo fueron esas primeras semanas y meses y a continuación vamos hilando un poco con orden cronológico y de proyectos, cómo trabajó el centro y el instituto en el desarrollo de la pandemia. Jesús, por favor. Muy bien, muchas gracias, José. Buenos días a todos. Es un placer para mí poder compartir estos próximos minutos hablando del Centro Nacional de Microbiología, del Instituto de Salud Carlos III y de su papel durante la pandemia. Los mecanismos mentales, organizativos, por los cuales las vivencias se fijan de una forma mejor o peor en nuestros recuerdos son complejos, ¿no? y difíciles de seguir, difíciles de describir. Sin embargo, si me permitís, voy a hacer me voy a valer de ellos, en parte para hacer una especie de mapa de sensaciones, de mapa de imágenes, para describir todo aquello que fue pasando en aquellos días, que todo transcurría muy rápido, del inicio de la pandemia, para poder compartirlo durante esta charla coloquio, ¿no? Una de las primeras imágenes que me viene a la cabeza fue bastante previa, fue en septiembre de 2019, me acaba de incorporar como director del Centro Nacional de Microbiología en una entrevista que me hiciste, José, precisamente sobre cuáles eran funciones y acciones del Centro Nacional de Microbiología. Todavía me sorprende, incluso me impresiona, ¿no? el leer algunas palabras que dije, ¿no? Hablando de cómo las enfermedades infecciosas producidas por microorganismos son seres vivos, rápidamente evolutivos, que se adaptan, que son imprevisibles y que si queremos estar preparados para poder dar respuesta a ellos tenemos que competir con ellos en capacidad de adaptación, ¿no? Y esas palabras, bueno, lo premonitorias que pudieron llegar a ser y cómo en poco tiempo tuvimos que de verdad demostrarlo, ¿no? Esa es la primera imagen que me viene. La segunda, ya era de diciembre de 2019, una reunión en el despacho de la Subdirección de Servicios Aplicados, Formación e Investigación de aquí del Instituto, con el entonces subdirector Manuel Cuenca y con Paco Pozo como uno de los investigadores del Laboratorio de Virus Respiratorios. Estamos analizando preocupados las noticias que llegaban de China y ahí se puso de manifiesto desde el principio una de las principales misiones que tiene el Centro Nacional de Microbiología, ¿no? Que es el estar capacitados para detectar
en tiempo récord cualquier amenaza sanitaria en el campo de las enfermedades infecciosas que pueda surgir. Si llega, tenemos que tener la capacidad de detectarlo. Y ahí es donde se puso en marcha toda la maquinaria y el laboratorio de virus respiratorios con Inma Casas a la cabeza, pues estuvieron en ello. No sé, Inma, si nos puedes hablar un poco de cómo enfrentasteis todo esto. Pues gracias, Jesús, por darme la palabra. Al principio no teníamos ninguna evidencia de la existencia de reactivos comerciales, obviamente, para la detección de un virus que se acaba de describir y que había salido publicada su secuencia en la primera semana de enero, finales de diciembre. Desde el punto de vista del diseño de la tecnología para la detección de estos virus, pues teníamos que correr mucho para adaptar nuestros sistemas. Teníamos la suerte de que ya habíamos vivido en el laboratorio el primer SARS que ocurrió en el 2003, con lo cual había parte de los reactivos, por ejemplo, los controles positivos, que sí que los teníamos congelados desde hacía 12 años como reserva biológica en nuestros arcones. Con lo cual teníamos los controles positivos, nos hacían falta el resto de los reactivos. Como había salido la secuencia del virus, nos pusimos rápidamente a trabajar para hacer un diseño, digamos, rapidísimo, fast, de lo que sería la tecnología que luego se ha aplicado, que es la PCR en tiempo real. Pero previamente teníamos también unas técnicas que generamos y las tenemos siempre disponibles para estudios concretos epidemiológicos, por ejemplo, de la presencia de coronavirus en murciélagos. Este tipo de técnicas detectaban el nuevo coronavirus, con lo cual, al menos desde el punto de vista del Centro Nacional de Microbiología y en el caso de que hubiera un hipotético caso de un paciente procedente de China, podríamos dar una respuesta. Entonces, no estábamos tranquilos, pero al menos sí que teníamos una retaguardia de tecnología que sí que se podría aplicar. El primer objetivo estaba cumplido, que nos planteamos desde el CDM, teníamos la capacidad de detectarlo. Bueno, si me permitís este símil, me viene una imagen muy potente a la cabeza, un poco personal, ¿no? Pero eran, yo creo que cerca de las 2 de la madrugada, de un día, no sé precisar, a finales de enero, principios de febrero, hubo varios así. Y yo pendiente del teléfono porque mis compañeros del Centro Nacional de Microbiología estaban realizando los últimos análisis para confirmar o descartar si una muestra era positiva para el nuevo coronavirus, ¿no? Esto pasó con mucha frecuencia, incluso antes de la detección del primer caso, a finales de enero de 2020, hubo muchas sospechas de casos que se tuvieron que confirmar. El Centro Nacional de Microbiología era encargado de confirmarlo, de diagnosticarlo o de descartarlo. Y venían a la hora que venían, ¿no? En ese sentido, aparte del desarrollo realizado por el Laboratorio de Virus Respiratorios, por supuesto, intervinieron el sistema de respuesta rápida, el sistema de alertas que tiene organizado el Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Microbiología, para dar respuesta a estas necesidades. Y en aquel entonces, la actual directora del Centro Nacional de Microbiología era la coordinadora del sistema de respuesta rápida, y seguro que ella me puede comentar un poco más de toda esa línea de conexión, porque no era solo yo, había otra gente también pendiente de ese telefonazo para ver si había que tomar o no medidas en función de si era positivo o era negativo. No estábamos mucha gente a esa hora pendiente de lo que el sistema de respuesta rápida del CDM nos dijera. No sé si puedes aportar algo, Isa. Sí, efectivamente, Jesús, gracias. El sistema de respuesta rápida del Instituto, que está focalizado en el Centro Nacional de Microbiología, es un grupo de personas que están capacitadas y dotadas para responder de forma inmediata ante cualquier emergencia sanitaria que se pueda producir en el ámbito de las enfermedades infecciosas. Y en ese sentido, pues llevamos trabajando más de 15 años preparándonos continuamente ante todo lo que suena por ahí nuevo, emergente, cosas que puedan venir del exterior. En ese sentido, pues efectivamente, a primeros de enero ya estábamos todos cualificados o intentando cualificarnos en el laboratorio de Inma con su amplia experiencia, y todos los 12 que formamos esa unidad éramos capaces de hacer esas PCRs en tiempo real. Y sí, muchos días pues acabábamos a las 3 de la mañana, todo el mundo pendiente del teléfono. Fueron tiempos y guardias duras, pero muy apasionantes, la verdad.
aprendimos un montón. Tuvimos que estar cambiando cada día los parámetros y adaptándonos a lo que fuera surgiendo, ¿no? Mi siguiente imagen ya es un conjunto de imágenes, un conjunto que pasan por mi memoria, por mi mente de forma muy rápida, un poco la locura, ¿no? Llegó el 11 de marzo, se declaró la pandemia por la OMS, estado de alarma, el confinamiento, aumento de casos tremendo. Iniciamos una carrera contra el crono, en el que no conocíamos la meta, no sabíamos si era una carrera de velocistas, una carrera de fondo. Estábamos seguros que era una carrera de obstáculos, porque día tras día surgían cuestiones nuevas, nuevos retos que había que ir improvisando su resolución. Lo primero que nos preocupó en el CNM, teníamos la capacidad diagnóstica cualitativa, por decirlo así, asegurada desde el principio. Ahora interesaba a nivel nacional garantizar la capacidad diagnóstica cuantitativa. El número de casos era tremendo en un momento en el que no había kits comerciales. Actualmente cualquier patología se diagnostica en los hospitales por kits comerciales habitualmente. No existían esos kits comerciales. No todos los laboratorios de los hospitales tenían puesto a punto las técnicas de diagnóstico, llamémosle in-house, ¿no? Caseras. Y por tanto había que estructurar eso. Y lo estructuramos intentamos poner nuestro granito de arena a dos niveles. Uno es potenciando la capacidad diagnóstica propia del CNM. Decimos, a ver qué podemos diagnosticar nosotros, ¿no? Qué podemos apoyar. Y en ese sentido, pues, tuvimos que cambiar un poco la estructura del CNM. Bueno, un poco no, mucho. Tuvimos que cambiar la estructura del CNM totalmente, ¿no? Está estructurado en 3 grandes laboratorios, que abordan bacterias, virus, hongos, parásitos, y se creó un gran laboratorio virtual con varios nodos coordinado desde el laboratorio de virus respiratorios, pero dirigido exclusivamente al diagnóstico de coronavirus. Y por otra parte, lo que también nos importó mucho es intentar colaborar en lo que se pudiera a potenciar la capacidad a nivel nacional de diagnóstico, ¿no? Y en ese sentido, para la participación en validaciones de prototipos diagnósticos del SARS-CoV-2 fue importante, ¿no? Tanto a nivel de diagnóstico directo, diagnóstico del virus en sí, como diagnóstico indirecto, midiendo, en este caso, sobre todo anticuerpos a través de la serología, cómo reaccionaba el organismo nuestro ante la presencia del virus. Y ahí la participación fue a todos los niveles, y os voy diciendo la palabra si queréis, secuencialmente, si quieres, en cuanto a la estructura un poco que se realizó en el CNM, empiezas tú, Isa, y sí. Luego la doctora Maite Pérez Olmeda Castarón ha intervenido en el tema de la responsable del laboratorio de serología del CNM, y puedes comentarnos, si te parece, en este orden, un poco todos los estudios de validación de técnicas serológicas, y lo mismo más del punto de vista más de diagnóstico directo y la escasez de reactivos y cómo hubo que irlo supliendo. Os doy la palabra si quieres en este orden, Isa. Pues, como decía Jesús, el centro está estructurado en 13 grandes laboratorios de investigación y referencia, y entonces lo que hicimos fue formar un grupo de 60-70 personas en 5 grandes laboratorios de diagnóstico molecular, evidentemente, con las PCRs, con los reactivos que tenía la doctora Casas, y algunos kits que empezaron a incorporarse. Cada uno de estos laboratorios estaba liderado por las personas que sabíamos hacer las PCRs, la gente del grupo de respuesta rápida, que desde aquí me gustaría mandar un saludo y un reconocimiento. Y bueno, pues con ilusión, y fuimos incorporando. Era un sistema de doble turno, trabajamos de 8 de la mañana a 11 de la noche prácticamente, fines de semana incluidos, y bueno, con mucha ilusión y mucha determinación para conseguir los resultados, que no estaban mal, porque para tener los métodos que teníamos y las capacidades, pues llegábamos a unas 1000 PCRs de media al día, si no recuerdo mal. Y eso, pues en esos momentos era pues bastante, ¿no? Llegaban al CNM lotes de cientos y cientos de muestras, que nos veíamos a veces inundados por ellas, ¿no? Muy bien. Maite, si quieres comentarnos. Muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos. En mi caso, y hoy doy voz al laboratorio de serología en todo su conjunto. La dinámica de trabajo fue muy diferente los primeros meses, las primeras semanas, sobre todo después del decreto del estado de alarma.
Nosotros estamos ubicados justo debajo del laboratorio de virus respiratorios, ese pequeño edificio que hay que tiene 3 laboratorios, y éramos muy conscientes de todo lo que se estaba viviendo desde ya el mes de enero. Hablábamos con nuestros compañeros, sabíamos su preocupación, sabíamos todo su esfuerzo, éramos conscientes porque por nuestra puerta pasaban paquetes diarios con cientos de muestras que había que diagnosticar, y éramos conscientes de esa preocupación, de ese esfuerzo que se estaba haciendo, pero nosotros lo vivíamos con otra dinámica. Sabíamos que de momento no era el turno de los ensayos serológicos, pero iban a llegar. Ya en el mes de febrero había habido un contacto con alguna empresa que se habían interesado para ofrecernos sus equipos, para ser validados y poderlos incorporar al estudio de toda la evolución de toda la pandemia. Y sabíamos que eso iba a llegar. Entonces, en el momento que se decreta el estado de alarma, y bien hecho tanto por la dirección del Instituto como por la dirección del CNM, se pone a disposición de la Administración, de las empresas y también de los investigadores que lo necesitaban, porque había también investigadores trabajando en el desarrollo de equipos. Se pone a disposición el laboratorio de serología para hacer todas esas validaciones que se necesitaban. En un principio, sobre todo, nos llegaban test rápidos que venían de empresas que habían donado esos equipos. Había grandes donaciones, había empresas trabajando con mucho esfuerzo, empresas que estaban cerradas y estaban dedicando esfuerzos para conseguir reactivos, para contribuir de alguna manera a la lucha de la pandemia. Y esos equipos que venían de donaciones había que validarlos y había que certificar que eran válidos o no. Luego, en una segunda fase, empezaron a llegar equipos ya de empresas que ya habían hecho el desarrollo de sus equipos, y luego, pues, lo que más nos complicó un poco, entre comillas, la vida eran los grandes equipamientos, las validaciones de grandes equipos. Hay técnicas que son automáticas, que requerían la instalación de grandes equipamientos. Jesús lo sabe bien cómo vivíamos eso, instalábamos los equipos los fines de semana en un país que estaba cerrado, un país cerradas las fronteras, era muy complicado hacer el transporte de estos equipos. Llegaban al Centro Nacional de Microbiología, los instalábamos, requería también un esfuerzo del equipo de mantenimiento en fontanería, electricidad. Acoplábamos esos equipos durante el fin de semana y el lunes se hacían las validaciones y se retiraban de nuevo los equipos. Entonces fue un trabajo un poco más relajado de lo que tenían nuestras compañeras. No teníamos esa presión del diagnóstico de muestras, pero sí teníamos la presión porque eran necesarios. Estaba habiendo ya escasez de reactivos y pensábamos que quizás estos ensayos serológicos podían ayudar un poco a complementar el diagnóstico, ¿no? Entonces había una necesidad de validar esos equipos y así se puso el laboratorio a disposición tanto de la Administración como de las empresas y de los investigadores, que también fueron muchos los que requirieron de esas validaciones de ensayos. Muchas gracias, Maite. Inma, ¿tu punto de vista respecto a este tema? ¿Similar, pero...? Yo creo que Maite ha dicho la palabra clave, que es escasez. La escasez es la causa fundamental por la que en el Centro Nacional de Microbiología recibíamos miles de muestras. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Salud no tenía reactivos. Entonces, muchos de los kits llevan consigo enzimas, primers, es decir, una serie de componentes que en ese momento no era posible obtener. Entonces, vimos la oportunidad y así nos lo gestionamos, yo creo que muy bien hecho, porque las empresas de base tecnológica españolas estaban ya produciendo los primeros kits de PCR en real time, porque la OMS fijó una serie de muestras al principio, una serie de kits al principio de enero que las empresas reprodujeron e incluso se innovaron. Entonces, esos kits necesitaban una serie de validaciones para poder entrar en el diagnóstico en los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Y eso estuvimos dedicándonos bastante tiempo, además de hacer todo el diagnóstico y toda la atención al Sistema Nacional, porque validamos como unos 34 kits diferentes de PCR en tiempo real de distintas empresas de base tecnológica española. Yo creo que eso posicionó al Instituto y al Centro Nacional de Microbiología de otra manera, porque realmente esas validaciones fueron muy aplicables y muchos hospitales pudieron comprar esos reactivos. Entonces, yo creo que fue una buena salida, un buen escape. Esa labor que tuvimos en el Instituto fue clave, ¿no? Cualquier proceso de introducción en el mercado de diagnósticos a través de
con la participación, por supuesto, de la Agencia Española del Medicamento, lleva un proceso habitualmente largo, no podíamos esperar ese tiempo. Entonces se llegó a una especie de proceso acelerado en el cual esta primera validación fue clave y bueno, gracias a eso se pudieron poner en el mercado algunos kits diagnósticos que pudieron aumentar de forma importante la capacidad diagnóstica. Nos quedan unos 15-20 minutillos de mesa. Sé que todavía hay varias cuestiones que todas simplemente para medir un poco los tiempos. Yo creo que vamos en tiempo. Vamos en tiempo más o menos. Tú nos vas indicando en cualquier caso. Continuad, por favor. Nos queda todavía contenido. Si me permitís, esto sí que es una imagen siguiendo con este hilo conductor, ¿no? Una imagen quizá la que más fuerza tiene, aunque es una cosa un poco personal, yo creo que podemos compartirlo muchos de los que estamos aquí y bueno, lo voy a comentar, ¿no? Es en esos momentos, esas primeras semanas en las cuales el inicio de la declaración de pandemia, estamos en estado de alerta. Yo recuerdo sonar el despertador a las 5:30, 6 menos cuarto, nos levantamos mi mujer y yo, y a los pocos minutos salíamos. Ella iba al hospital de IFEMA, al hospital de campaña que se había hecho en IFEMA, yo iba al Centro Nacional de Microbiología, lógicamente, en Majadahonda, y para ello atravesaba kilómetros y kilómetros de la carretera Nacional 5, vivo un poco lejos, y luego de la M50 sin cruzarme con ningún coche. Era silencio absoluto, soledad absoluta, la sensación de casi distópica y todavía lo recuerdo como un poco tenebroso, era de noche todavía me ponen un poco los pelos de punta. No salía de esa sensación, me pasaba día tras día hasta que llegaba al CDM y a los pocos minutos estaba metido en una actividad febril que se mantuvo durante mucho tiempo porque a toda esta primera fase, con una implicación muy grande en el diagnóstico que se mantuvo, lógicamente somos un organismo público de investigación, somos un OPI, la labor en el liderazgo en la investigación en proyectos de gran potencia, como se ha comentado en las presentaciones, pues fue muy trascendente y hubo que ir compaginando ambas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues respecto a esto, por ejemplo, en el tema relacionado con serología, con el laboratorio en el que intervino, que coordina Maite Pérez, la intervención en un primer momento en el estudio de seroprevalencia en ECOVID, liderado desde el CNE por la doctora Marina Puyán, que después hablará seguro de él, pero desde el punto de vista del CNE tuvo una implicación microbiológica muy importante. Pero no solo eso, posteriormente también se ha mencionado, ¿no? el ensayo Convivax para evaluar la eficacia de pautas de vacunación combinada, heteróloga, también importante, y algunos otros. Y luego también desde el punto de vista más virológico, después hablamos, te paso la palabra y Maite te parece, pero si quieres, Maite, comenzar un poco con esta implicación. El diagnóstico estaba bien, fue necesario, en el primer momento hubo que echar ahí toda la carne del asador, permitirme la vulgaridad, y seguimos durante tiempo, pero la investigación entró rápido en escena, ¿no? Entonces, sí. Si nos puedes comentar esos momentos. Sí, efectivamente, pues a esto que os contaba hace unos minutos de esas validaciones, llegó el momento de aplicarlos. Las validaciones nos estaban permitiendo saber lo que había en el mercado y poder afrontar los nuevos estudios. Recuerdo que el primero con el que trabajamos fue un estudio financiado por los fondos COVID, fue el estudio COMPLA, que demostró la eficacia del suero hiperinmune, de ese suero que se utilizaba de pacientes que habían estado previamente infectados por el virus, infundirlo en pacientes de los que estaban más graves. Y fue el primer estudio en el que participamos, que colaboramos con el Hospital Puerta de Hierro. Y luego, bueno, cuando estábamos inmersos en esas validaciones, en ese estudio, recuerdo perfectamente la llamada de teléfono de una compañera del Centro Nacional de Epidemiología, de Beatriz, un sábado después de comer, que me daba, yo no había estado, ya había habido reuniones previas con la iniciativa de hacer este estudio de seroprevalencia, pero yo no había sido consciente de ello. Entonces me preguntaba la posibilidad de realizar este estudio de seroprevalencia y qué métodos se utilizaban, porque necesitaban que fueran lo menos invasivos por las personas que participaban en el estudio, que fueron 150.000 participantes. Y bueno, pues me proponía hacerlo con una metodología similar a la que se utiliza cuando se hace la prueba del talón en los recién nacidos.
para que fuera lo menos invasiva. A mí, sinceramente, casi me da un pasmo, porque era realizar una metodología, ponerla a punto en un tiempo que no teníamos, porque tenía que ser inmediato, debíamos de dar una respuesta rápida de lo que estaba pasando en ese momento y no teníamos tiempo para ponernos a cacharrear en el laboratorio. Entonces, a mí, sinceramente, no lo vi posible, pero sí les facilité la información que teníamos kit, teníamos experiencia ya con ensayos y había ensayos bastante buenos que podíamos aplicar. El principal problema que teníamos no era con los test rápidos, porque sí que disponíamos de un volumen suficiente, pero el principal problema era tener un método serológico que teníamos, que eran eficaces, que nos podían resultar de utilidad, pero las empresas no tenían producción, las empresas estaban cerradas o bajo mínimos y no había producción para un estudio de esas características, para el análisis de 150.000 muestras. Entonces, mientras que se desarrollaban los protocolos de trabajo y todo este estudio, pues fue complicado y fue una presión tremenda intentar encontrar ese ensayo, ¿no? Y bueno, pues en ciencia a veces pasan las cosas y pasan las cosas bien y se consiguen. Justo una semana antes de empezar con el estudio conseguimos un ensayo, lo validamos en tiempo récord, un fin de semana, para ver que realmente cumplía las características de calidad que necesitábamos y bueno, pues inició el estudio y analizamos el CNM, en concreto el Laboratorio de Serología formó equipos de trabajo un poco con voluntarios del CNM de 2 turnos de trabajo y analizamos las muestras que las comunidades autónomas no eran capaces de asumir o que tenían complicaciones para ello y asumimos la realización de casi 60.000 muestras de este estudio y en tiempos pues, de 15.000 muestras a la semana. No estábamos, jamás se había hecho algo similar en el CNM y bueno, pues fue un trabajo muy satisfactorio porque todo te enseña y de todo aprendes, pero fue tremendo, fue muy duro. Sí, en la siguiente mesa vamos a incidir en la importancia de este estudio, que para la gente que nos está escuchando el objetivo era saber la prevalencia de la infección entre la población española, que era fundamental saber si era un 5%, un 10%, como luego se determinó, si era un poco más, había variación por comunidades autónomas, era muy relevante tener esa información. Y luego nos llegó el estudio con Vivax, había una preocupación, había gente ya vacunada con una vacuna que estaba dando efectos secundarios graves. Tocaba administrarles la segunda dosis y no quería haber ese riesgo de volver a encontrarnos con efectos secundarios graves o con más fallecimientos, ¿no? Entonces pensamos, porque ya teníamos experiencia con otras enfermedades infecciosas, que podría funcionar una vacunación heteróloga y se puso toda la maquinaria también colaborando con la plataforma SCREAM, que está financiada también por el Instituto de Salud Carlos III, que son expertos en el diseño de ensayos clínicos y igual, pues en un par de semanas nos pusimos a trabajar y se inició el estudio. Fue el primer estudio que consiguió demostrar la eficacia de la vacunación heteróloga. Fue un estudio además que se publicó en The Lancet, una de las revistas más prestigiosas y bueno, fue fundamental para poner sobre la mesa una posibilidad, una alternativa que luego se demostró además válida y además muy universalizada. La verdad es que yo lo recuerdo también como un auténtico reto de comunicación. Al final estamos hablando, os agradezco mucho estar aquí porque la ciencia se hace pero también hay que contarla y era un momento complicado y había que dejar los mensajes muy claros. Era una situación compleja con diversos grados de evidencia, de opiniones entre la comunidad científica y bueno, también fue un reto decir por qué se hacía ese estudio, cómo se hacía, cuáles fueron los resultados y para qué podía ser útil. La verdad es que fue uno de los episodios de comunicación centrales probablemente de la pandemia. Gracias, Maite. Sin duda. Sí. Como también lo fue desde el punto de vista virológico, diferentes estudios de investigación que se iniciaron, ¿no? un estudio amplio, comprensivo, en el que participaron muchos de los grupos del Centro Nacional de Microbiología y también, ya te cedo la palabra y hablas de ambas cuestiones a la vez, Inma. El tema, no tanto de investigación, pero también porque es el inicio, ¿no?, que se deriva para profundizar en cualquier estudio desde el punto de vista genómico, la integración de la secuenciación genómica en la vigilancia. Esto era una cuestión que ya desde el ECDC a nivel europeo se llevaba trabajando en general, en enfermedades infecciosas, en los últimos años, que había algún pequeño proyecto piloto. Bueno, yo estaba implicado en el curso de alguno con otro tema muy diferente, de resistencia a antimicrobianos, pero realmente lo que dio el empujón definitivo de la vigilancia a través de la integración de la secuenciación
en la vigilancia fue la necesidad de ver la aparición de nuevas variantes del coronavirus, ¿no? Del SARS-CoV-2. Entonces, todo esto lo coordinó INMA, del Centro Nacional de Microbiología, con la creación de una red de laboratorios, etcétera. Si quieres comentarnos ambas cosas en conjunto. Yo, bueno, muy brevemente, con respecto a la investigación, los fondos COVID financiaron el estudio de muchos de los compañeros del Centro Nacional de Microbiología que nos llamaban y nos decían que qué podían hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo apoyaros? Entonces, realmente en el centro tenemos expertos de muchísimas áreas. Era una pena no utilizar ese potencial. Entonces, escribimos un proyecto en el que se coordinaba las distintas unidades. Estaba serología, estaba inmunopatología del SIDA, estaba diferentes gente también, otra gente del SIDA, bueno, diferentes grupos, y se coordinó una acción conjunta que duró, bueno, pues lo que duraban los fondos COVID, que era aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Después eso nos sirvió para plantear lo que era la investigación genómica del virus. ¿Por qué? Porque vimos que el virus rápidamente adquiría mutaciones. La primera mutación era como desde la cepa que infectó, desde el principio la primera mutación salió ya inmediatamente, que era en una posición muy concreta de la proteína de la espícula. Vimos que el virus RNA tenía una tasa de variación importante y ya realmente lo que asustó es la presencia o la aparición de la variante alfa. Es una variante que apareció a finales del año 2020 y que generó la necesidad de tener que vigilar cómo es esto de las variantes, cómo es esto de las mutaciones en un virus que tiene una tasa alta de variación. Entonces, esas variantes que iban apareciendo iban a estar protegidas con las vacunas que estábamos dando a la población y se estaban repartiendo. Entonces, esa era la mayor preocupación. De hecho, la vinculación mía personal es con las comunidades autónomas. Intento siempre, con los planes de vigilancia, intentar coordinar todo ese potencial que tenemos en nuestro país con todo el Sistema Nacional de Salud y con todas las comunidades autónomas. Y aquí se establece una coordinación de todas ellas con un único objetivo, que es intentar realizar una secuenciación genómica de calidad. Entonces, se empezaron una serie de contactos, todas las comunidades autónomas obviamente estaban interesadas, a nivel microbiológico por supuesto, y entonces se empezó a trabajar en lo que sería el pequeño embrión de lo que es ahora la red RELECOV, que es Red Española de Laboratorios de Coronavirus, y que se fundó, como si dijéramos, en el año 2021 gracias a la aparición de la variante alfa, y que tenemos una coordinación desde el Centro Nacional de Microbiología apoyada con financiación europea, y ahora hemos conseguido otro segundo proyecto europeo para financiar aquella parte que las comunidades autónomas a lo mejor no pueden financiar directamente, o sobre todo en las labores de coordinación de determinados objetivos. Hay un plan estratégico de la OMS que ha empezado en el año 2022 y que dura hasta el 2032. Y en este plan estratégico se va a hablar de la secuenciación genómica de patógenos, ya no solamente de virus respiratorios, sino de patógenos que puedan causar una alerta de salud pública, que sean importantes para tener ese control de una situación pandémica o pseudopandémica que podamos enfrentarnos. Entonces, en este plan estratégico entramos directamente y es lo que a día de hoy estamos desarrollando con proyección de futuro. Muchas gracias, Emma. No sé cómo vamos de tiempo. Nos quedan unos pocos minutos. ¿Quieres termino mi última impresión? Sí, puedes dar una última impresión y luego yo despido, si os parece, la mesa. Que no me gustaría dejar de... que es la implicación del Instituto del Centro Nacional de Microbiología en
el plan estratégico de control y vigilancia nacional del SARS-CoV-2, ¿no? Establecido a nivel del Ministerio de Sanidad, pero a nivel de diagnóstico, por todo lo que hemos estado hablando, tuvo el papel del CNM y del Instituto fue muy grande. Y concretamente, en verano de 2020, había una preocupación creciente por lo que iba a pasar en otoño, en esa temporada otoño-invernal, por el aumento de las nuevas variantes, por una posible epidemia grande de gripe, por que hubiera ahí un aumento otra vez en el cual pusiera de nuevo en jaque al sistema sanitario, el sistema diagnóstico, ¿no? Entonces se intentaba valorar la posibilidad de implicar o de autorizar el sistema de detección de antígenos rápidos para favorecer la gestión del diagnóstico y de todo este posible aumento de casos, ¿no? Entonces, hasta entonces no había habido kits diagnósticos en ese sentido que tuvieran una fiabilidad importante, pero a partir de ahí sí que surgieron algunas empresas que ya lo habían desarrollado, capaces de poner en el mercado un gran número de kits y, bueno, el Centro Nacional de Microbiología coordinó estudios de validación de estos test que facilitó que se pusiera en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco la última impresión. Yo, en general, la sensación que tengo viendo así de esos primeros meses fue de tensión, de presión, de incertidumbre, de responsabilidad, de largas horas de trabajo, pero también y sobre todo de orgullo por el Centro Nacional de Microbiología, por el Instituto y por la labor realizada por cada uno de los investigadores del centro en toda esta labor. Es verdad que algunos estuvimos muy en primera línea, otros estuvieron más en retaguardia, pero siempre pendientes de aquello que se necesitaba de ellos. Y por tanto, pues bueno, pues agradecer toda esa labor. No sé si en este sentido, Isa, un poco como actual directora. Sí, quizás si queréis a lo mejor finalizar con una última idea. Sí, siguiendo con las palabras que decía Jesús, yo lo que siento es orgullo por mi gente, por los investigadores y por los técnicos de laboratorio, no los olvidemos, que son los que con sus manos nos permiten tener los resultados que nosotros luego vamos a validar y a transmitir a las autoridades sanitarias. Evidentemente, fueron tiempos efectivamente de mucha tensión, pero también de mucha ilusión y de mucho aprender. Y sí que estábamos todos muy unidos, ¿no? Yo recuerdo cafés y momentos de mini expansión, pero muy unidos. Y tengo que decir que algunos investigadores del centro con los que yo he hablado recientemente de estos temas y tal, que tienen una carrera científica muy consolidada en su ámbito, en VIH o en otras patologías, y que tienen grandes aportaciones a la ciencia en España, me han comentado alguna vez que si se sienten orgullosos de algo importante que han hecho en sus vidas profesionales ha sido esta etapa. Eso es muy curioso y muy, no sé, muy definitivo, ¿no? A mí me da una idea de la generosidad y de la labor de la gente que tenemos en nuestro centro y de la cual me siento especialmente orgullosa y agradecida. Desde aquí quiero mandarles un saludo, obviamente, porque en este informe, obviamente, se dicen cosas de la institución que ha hecho muy importantes, pero el verdadero barro fue en el inicio, en las PCRs y en todo lo que dejamos de dormir y de ver a nuestras familias. Pero bueno, vuelvo a decir que prevalece el aprendizaje, la gratitud y yo realmente me siento orgullosa de haber participado en este proceso, que es algo que espero poder contar a mis nietos. Y gracias. Es una buena aventura para contar. Yo creo que todos estamos hechos de vivencias, de la suma de vivencias, enlazando un poco como empezaba, pero yo creo que claramente no somos los mismos, ¿no? Yo creo que en general en la sociedad, ¿no? Fue un impacto muy grande. Pues seguramente sí, en la gran mayoría de los casos sí. A lo mejor en mi caso un poquito, ¿no? Bueno. Irma, no sé si quieres acabar con alguna pequeña reflexión o... Bueno, yo quiero reconocer que mi hija fue la niña más solitaria de la pandemia. Yo estaba embarazada en el 2003 con el SARS-1, con lo cual a ella le tocó vivir primero de bachillerato con esta pandemia y entonces, bueno, pues me gustaría tener esa referencia para con ella porque realmente se lo merece.
Y de cara al futuro, porque yo soy tremendamente optimista, creo que la pandemia del 2009 de gripe A nos situó al CNM en un lugar bastante exitoso de gestión de este tipo de, digamos, entre comillas, movidas que de repente aparecen. Hemos realizado un papel en la pandemia del 2003 y ya tenemos la vista puesta, al menos nuestro laboratorio, con el tema de la gripe aviar, que quiero recordar ahora mismo que es uno de los temas que más implicación de cara al futuro pueden tener para causar un problema de salud pública y que está ahí, es inmediato. Tenemos que estar muy preparados y con mi optimismo estamos ya trabajando en ello desde nuestro laboratorio. Gracias. Gracias, Inma. Maite, ¿alguna última idea? Yo estoy plenamente con todo lo que han dicho mis compañeros. A nivel institucional, orgullosísima de pertenecer al centro al que pertenezco, de haber colaborado y haberme dado la oportunidad de participar en esos estudios que para mí profesionalmente han sido importantísimos. He aprendido muchísimo, pero personalmente, y ya echando un poco la vista atrás, me quedo con algo que ha dicho mi compañera, que ha dicho nuestra directora, y es esa sensación de compañerismo. Yo en 30 años de carrera profesional jamás había vivido el compañerismo que tuvimos en el CNM. Allí no había científicos titulares, no había investigadores, no había director. Allí, y perdóname, pero éramos todos a uno. Jesús venía al laboratorio, ¿cómo vas? ¿Qué tal? No sé qué. Allí remábamos todos a la par, todos teníamos que sacar lo que teníamos que trabajar, todos teníamos que cumplir con nuestro objetivo. Y hubo una sensación que yo no he tenido en mi vida, que ha sido de compañerismo. Todos nos apoyábamos, todos nos preguntábamos diariamente cómo estás, necesitas algo. Había un sentir común en esos pequeños descansos de hay que buscar un abogado común, porque la mayoría nos terminaremos divorciando después de esta pandemia, ¿no? Porque es verdad que fue un trabajo muy duro, pero tremendamente satisfactorio. Me quedo con eso, que científicamente me aportó mucho, pero sobre todo personalmente, de haber vivido algo que no había vivido hasta el momento, que era el compañerismo de todas las personas voluntarias del Centro Nacional de Microbiología y también de nuestros compañeros del Centro Nacional de Epidemiología. Fue impresionante, la verdad. Pues muchas gracias a todos. Yo la verdad es que, bueno, desde el ámbito donde yo lo he vivido, que es la parte de comunicación, mi parte de orgullo es toda la ayuda que intentabais dar a la unidad de comunicación, que lógicamente nuestro trabajo era muy diferente. Pero es verdad que entre todo la avalancha de trabajo, yo es verdad que recuerdo que te levantabas y había 50.000 correos, WhatsApp de las 4 de la mañana, de las 2, de las 7 menos cuarto, no había manera de encadenar. Yo recuerdo una frase que dijo una de las personas que estaba en las primeras ruedas de prensa, un representante del ejército que había en las primeras ruedas de prensa que se daban, que un día respondía a una pregunta diciendo no lo sé porque todos los días son lunes. Es verdad que había esa sensación de continuidad y de atropello que había que intentar organizar de alguna manera, y la verdad es que todas vosotras y todos vosotros habéis estado siempre muy dispuestos para ayudar a la parte importante que también era hacer la ciencia y luego contarla. Yo lo comentaba ayer con Inma, recuerdo un momento en pleno confinamiento probablemente que nosotros intentamos dar algún servicio para contar qué estaba pasando con la pandemia, para informaciones a los medios y demás, y surgió la posibilidad de grabar un pequeño vídeo en un momento en que había mucho lío y mucha desinformación, mucho ruido, con los test rápidos, con las PCRs, que era una cosa, que era otra, los medios nos llamaban, había gente que no sabía del tema y se lanzaba a hablar. Y Inma tuvo a bien grabar un vídeo muy casero porque no había otra manera de hacerlo, no podíamos ir a grabar al Centro Nacional de Microbiología porque estábamos todos encerrados. Y no sé si lo grabaste de noche, de día, porque parecía que llevabas sin dormir 3 días probablemente, pero grabaste un vídeo de 1 minuto y medio muy sencillo, muy claro, diciendo la diferencia entre un test rápido, las PCRs y demás, qué tipo de pruebas estaban haciendo y para qué servía cada una. Y es el vídeo más reproducido de la historia del canal de YouTube. Ya te decía que se sigue reproduciendo. Yo no sé si es que de vez en cuando los colegios le echan un ojo, tiene picos de reproducción que nunca han terminado de bajar. Y llegó a las televisiones, llegó a los medios, llegó a grupos de WhatsApp, no sé qué, con lo cual, además de todo el trabajo que hacíais, sacar tiempo para contarme cómo iban las cosas y demás, yo lo agradezco un montón, la verdad, ha sido muy útil también. Nos hemos quedado sin tiempo para esta mesa y no quiero dejar sin tiempo a la siguiente mesa, que prometo estirarla otros 5 o 10 minutillos, igual que hemos hecho con esta. Maite, Inma, Isa, Jesús, muchas gracias por estar aquí para contarlo, por haber ayudado mucho en la redacción del informe.
y sobre todo por decir algo tan importante como que vosotros estáis hoy aquí, pero ha sido un trabajo conjunto, comunal. Muchísimos centros y unidades del Instituto han trabajado durante la pandemia. Quizá microbiología y epidemiología han sido más protagonistas por la parte directa que tenían, pero muchos otros centros, unidades, muchos otros compañeros del Instituto se han sumado, han colaborado, han aportado, han hecho sus estudios, con lo cual ha sido un trabajo muy conjunto y colaborativo. Os agradezco un montón y si no os importa pasamos a la siguiente mesa. Vamos a continuar con el desarrollo de la jornada, que ya está bastante avanzada. Nos queda una segunda mesa redonda de media hora, un poquito más, con nuevas protagonistas del Instituto, muy implicadas en el desarrollo de la pandemia y que representan además el trabajo de muchísima gente. Voy a presentarlas, igual que he hecho antes, un poco de lejos a cerca. Contamos con Pilar Galloso, que es la subdirectora de Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Instituto. Ella nos va a aportar un poco una visión también un poco de la parte más del ámbito de financiación del Instituto y algún otro ámbito. Ahora enseguida empezamos con el desarrollo. Gracias, Pilar, por estar con nosotros. Gracias a ti. Marina Pollán, exdirectora del Centro Nacional de Epidemiología durante toda la pandemia, investigadora del centro, responsable, como ya se ha comentado, del estudio de NECOVID, que ahora nos comentarás, entre otras cuestiones. Y yo, Forjaz, también investigadora del Centro Nacional de Epidemiología. Muchas gracias a las tres por estar. Gracias. Vamos a intentar repartir la mesa, como más o menos hablábamos ayer, en tres pequeños bloques, comenzar a hablar un poco de cómo fue el inicio, la organización, cómo se montaron las estructuras que podían ayudar a ganar conocimiento, a dar servicios y demás. Quizá podemos empezar con Pilar para que nos des un poco la visión esta del fondo COVID, que ahora nos cuentas lo que fue y algún detalle más de la parte de financiación, etcétera, y luego pasamos con Marina y con Joao, si os parece. En una segunda parte hablaremos más de los resultados que se han ido dando y acabaremos con una visión un poquito más de experiencia personal, igual que hemos hecho con la anterior mesa. Perfecto. Pues para esta primera pregunta que nos planteas, es situar lo que es la respuesta desde el Instituto de Salud Carlos III, pero en la perspectiva que tenemos como agencia financiadora. Y en esa perspectiva, para ponernos en situación, en el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, teníamos en la Subdirección de Evaluación y Fomento de la Investigación toda la acción estratégica en salud en marcha. Para ese año se había presentado, se habían hecho las previsiones de plazos de solicitud, con lo cual pues todos los investigadores que habitualmente concurren a estas ayudas estaban también enfocados en esto. En ese momento, el 14, se establece el estado de alarma, el día 17 el decreto de medidas urgentes y, como consecuencia de ese decreto de medidas urgentes, el día 19 sale publicada la resolución que hace la convocatoria de expresiones de interés para la financiación de proyectos con cargo al fondo COVID. Eso supone que en ese tiempo las personas que formaban parte de la Subdirección de Evaluación, lo que es la SGEFI, si me permitís usarlo por acrónimo, que si no es muy largo, las que estaban en ese momento, alguna de ellas ya se ha jubilado, además estaban en confinamiento, como el resto de la población a nivel de España. Con lo cual nos enfrentábamos a una situación inédita hasta ese momento, que era mantener el reto de gestionar la acción estratégica en salud en una forma a distancia en la que nunca lo habíamos hecho y además abordar la financiación que se dedicaba a una respuesta urgente desde la ciencia a las necesidades en la toma de decisiones que día a día estaban afrontando en el Sistema Nacional de Salud los profesionales atendiendo a los pacientes afectados por el COVID. El día 19, como digo, se publica la resolución y ese mismo día 19 se abre la presentación de expresiones de interés. Tanto éramos muy conscientes de la urgencia y de la necesidad de que cuanto antes los científicos, los investigadores de los centros y de los servicios del Sistema Nacional de Salud y también de los organismos de investigación, como el Consejo y otras estructuras, tuvieran disponibilidad de fondos para realizar esa investigación que permitiera responder a preguntas tan clave como cuál es el tratamiento más adecuado
que estamos dando frente a un virus hasta ese momento desconocido y con una expresión que hasta ese momento no se había enfrentado. Por tanto, el esfuerzo fue enorme y el reconocimiento, y en este momento yo soy portavoz de todas estas personas que lo hicieron posible. ¿Cuál fueron la orientación que teníamos? El objetivo era mantener un absoluto rigor en todo el proceso de evaluación y concesión de esas ayudas y además responder a las necesidades que el sistema tenía. Desde esa perspectiva, esas expresiones de interés que recibíamos día y noche, entraban día y noche, literalmente, las 24 horas. Todos los investigadores a nivel del Estado empezaron a generar propuestas y a presentarlas, de manera que entre el 19 de marzo y el 13 de abril, con luego 2 días que abrimos en el mes de mayo, de manera muy dedicada, se recibieron un total de 1.504 solicitudes. 1.504 solicitudes que fueron vistas por evaluadores independientes, externos, personas que desde distintos ámbitos se prestaron de manera altruista a realizar esa valoración y que luego la Comisión Científico-Técnica, que se constituyó al efecto en reuniones que se realizaban 2 veces por semana, fue viendo cuáles de esas 1.504 pues tenían, por un lado, atendían a problemas con esa prioridad que se requería en este momento, garantizaban una respuesta en un plazo relativamente breve que pudiera permitir la transferencia de los resultados a su aplicabilidad. No era investigación en el entorno que estamos habituados en la acción estratégica en salud, era investigación urgente para una transferencia urgente de esos conocimientos. Con esa perspectiva y con la preocupación por mantener el rigor, como digo, en la evaluación que siempre se hace en todas las convocatorias, la primera concesión, los primeros proyectos financieros fueron 2 ensayos clínicos que la resolución de concesión tiene fecha de 30 de marzo. Eso da una idea de la rapidez de respuesta de todas las personas con las que contamos para hacerlo posible. En concreto, 2 ensayos clínicos, uno de los cuales se ha hablado en la anterior mesa, que permitió el estudio liderado desde el Hospital Puerta de Hierro sobre el plasma hiperinmune en pacientes ingresados en UCIs por COVID severo, y un segundo estudio que comparaba distintas pautas de tratamiento que en ese momento estaban, por el conocimiento disponible, siendo aplicadas en los centros del Sistema Nacional de Salud. A estos 2 primeros ensayos clínicos le siguieron posteriormente, y como digo, en resoluciones que se hacían martes y viernes de cada semana, de ahí la respuesta tan urgente, hasta llegar a 129 proyectos financiados. 129 proyectos que atendían a todas las áreas, desde lo que es el conocimiento mejor de la estructura del virus, el genotipado del virus, que también se ha comentado por parte de INMA, hasta aspectos que tienen que ver con el estudio de la inmunidad, la respuesta inmune en el huésped, cuáles eran aquellos aspectos que determinaban que unas personas tuvieran mayor severidad que otras, el comportamiento de la infección en personas que ya tenían patologías previas de base, patologías crónicas, inmunocompromiso por tratamientos o por patologías que estaban recibiendo, aspectos que tienen que ver con el desarrollo de las vacunas. 8 proyectos financiados se dirigían al desarrollo de vacunas con distintos enfoques, el diagnóstico, la identificación de biomarcadores, pero también el financiar proyectos que permitieran el desarrollo de nuevos test diagnósticos que fueran más rápidos, más accesibles, que permitieran esa respuesta, sobre todo en personas con bajo riesgo o en entornos de población general. Y aspectos que tienen que ver con el tratamiento, ensayos clínicos, pero también todo lo que aportaron los estudios epidemiológicos de seguimiento, tanto de diseño retrospectivo como de diseño prospectivo, seleccionando población que tenía determinadas patologías cardiovasculares, enfermedades reumatológicas, pacientes trasplantados, niños, personas que estaban durante su gestación y contraían la infección durante la gestación. Nos enfrentábamos a un número enorme de incertidumbres a las cuales estos proyectos trataron de dar respuesta.
Contábamos además con el trabajo enorme de la Comisión Científico-Técnica y también quiero dejarlo aquí. Reunirse 2 días por semana, personas que estaban, algunas de ellas están aquí a mi lado, Marina formaba parte de la comisión, igual que inicialmente Jesús Oteo y otras personas, tanto del propio Carlos III como expertos que estuvieron acompañándonos, que además de sus enormes cargas de trabajo, tenían la disponibilidad y la generosidad para hacer posible ese análisis riguroso y que la concesión respondiera a las necesidades que motivaron el Fondo COVID. Gracias, Pilar. Luego incidimos un poco más en la parte de resultados y demás. Ahora, Marina, si nos puedes comentar un poco desde tu parte como responsable del CNE, cómo fue el desarrollo. Yo asumí la dirección del CNE en 2019. Como cuando ha hablado Jesús me he sentido alma gemela. Nos llegó la pandemia y nuestro principal... Yo no había trabajado en enfermedades transmisibles, mi área de experiencia es la epidemiología del cáncer, pero desde el principio trabajamos todos a una intentando responder que el Centro Nacional de Epidemiología, que es mucho más pequeño que el Centro Nacional de Microbiología, es una 8ª parte del Centro Nacional de Microbiología, responder en aquellas tareas que se nos habían encomendado. Nosotros somos los gestores del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y, como tal, la primera función era reforzar dicho sistema de vigilancia. Ese sistema de que todas las comunidades autónomas aportan la información para luego trasladarla a lo que es el Centro Europeo de Control de Enfermedades, se apoya en una herramienta que se llama SIBIES. Y en aquel momento el Ministerio decidió, para facilitar la situación de las comunidades autónomas, generar unas hojas Excel de declaración numérica, es decir, la necesidad de información por parte de la población era muy grande, entonces para poder facilitar diariamente unos datos de número de casos diagnosticados cada día, porque esta es la información que aparecía en los medios de comunicación, como digo, existían esas hojas Excel y las comunidades posteriormente tenían que rellenar la información de caso a caso, porque es una declaración individualizada en nuestro sistema. Entonces, desde el principio quisimos reforzar el SIBIES, creo que ahí tuvo una labor muy importante Pedro Arias, que ya está jubilado, y María Sastre, que continúa en nuestro centro, y porque la declaración individualizada comenzó más tarde. De hecho, para animar dicha declaración, lo que hicieron desde el grupo de enfermedades respiratorias que lidera Amparo Larrauri, que no ha podido estar aquí, fue empezar a emitir informes de la información que teníamos de los casos que estaban recogidos en el SIBIES. El primer informe que se publicó el mismo día que la convocatoria, el 19 de marzo, y tenía solo la información de menos de un 1% de los casos que se habían diagnosticado. De hecho, en esta casa nos dijeron: ¿pero para qué hacéis ese informe? No es interesante. Pero lo que queríamos era poner de manifiesto que tener esa riqueza de información individualizada nos iba a permitir caracterizar mejor qué personas estaban infectando, cuáles eran sus factores de riesgo, etc. Y así fuimos produciendo informes 2 veces a la semana, es decir, había 2 informes por semana, al que se añadió un tercer informe en personal sanitario, porque muy pronto se puso de manifiesto que la pandemia estaba afectando de manera muy importante al personal sanitario, y decidimos hacer un informe específico que se pusieron en marcha el 30 de abril. Además, con las hojas Excel que se estaban produciendo, decidimos que era importante facilitar y difundir la información. Creamos lo que se llamaba el panel COVID, que ha estado y creo que todavía está disponible en la página web. Se creó también y se puso a disposición el 19 de marzo. Sé que esa es una fecha clave, porque parece que varias cosas en el instituto salieron a la vez en esa fecha, y ahí vamos haciendo imágenes. Los compañeros que saben de informática, etcétera, colaboraron para poner a disposición de una manera atractiva la información que teníamos, pero también facilitábamos toda la información de esas hojas Excel que se recogían en el Ministerio para que aquellos investigadores que querían modelizar la epidemia, nosotros lo estábamos haciendo, pero había hasta un grupo de matemáticos, de sociedades de matemáticos, que querían tener esa información, analizarla, producir, porque así como se ha comentado en la mesa anterior que en el Centro Nacional de Microbiología la gente quería aportar,
La gente en mi centro quería aportar y la gente fuera quería aportar. Recibíamos montones de mensajes diciendo ¿qué puedo hacer yo para ayudar en la pandemia? Así que pusimos en marcha esas hojas que fueron, por otro lado, una fuente de quebraderos de cabeza, porque la información recogida de manera agrupada día a día no estaba consolidada y cambiaba. Entonces recibimos incluso mensajes que nos ponían verdes porque nos están dando la información que no es fiable, no nos fiamos de los datos que da, porque es difícil transmitir a la gente que la rapidez en la información se tiene a costa de la precisión en la información. También decidimos mantener la información del sistema diario de monitorización de la mortalidad, que nació para monitorizar el exceso de temperaturas y las olas de calor. Pero ese sistema estaba activo, pero silente, no estábamos publicando la información y decidimos hacerla pública. Y muy pronto, también se puso en marcha el 19 y muy pronto, el 20 y tantos de marzo, encontramos ya el primer exceso significativo de mortalidad. Es esa imagen que se ha repetido muchísimas veces en las noticias, con las más de 40.000 muertes de exceso, de muertes respecto a lo esperado, teniendo en cuenta la mortalidad de los años anteriores. Luego decidimos que, obviamente, como se ha comentado, los test diagnósticos no estaban disponibles para todos y convencimos a Raquel Lloti, nuestra directora, que fue quien convenció al Ministerio de Sanidad de la necesidad de hacer un gran estudio seroepidemiológico para conocer realmente cuál era la penetración del virus en nuestro país. Luego hablaremos de los resultados de ese estudio. Produjimos la primera publicación en el Surveillance de cómo era la primera onda pandémica en España, pero sabíamos que esa información no era parcial, porque los test no estaban disponibles para todas las personas, que se reservaban para aquellos casos que iban al hospital y para el personal considerado esencial. Dimos apoyo además al Ministerio, una persona de nuestro centro se fue a trabajar al CAES porque también tenían problemas y necesitaban manos. Dimos apoyo a la Comunidad de Madrid, nuestros residentes fueron a apoyar porque los casos desbordaban a la comunidad, y dimos apoyo al Ayuntamiento de Madrid, que durante el confinamiento puso en marcha un estudio para realizar PCRs en el personal esencial. Se sabía mucho del que ocurría en el personal sanitario, que tenía acceso directo a las PCRs, pero los policías, los bomberos, las personas que estaban atendiendo a los muertos, si recordáis en el Palacio de Hielo se llevaban los muertos, pues el Ayuntamiento de Madrid consideró su responsabilidad, los compañeros de epidemiología, el realizar PCRs de estas personas, y hemos visto cómo las PCRs del personal esencial en Madrid dibujaban perfectamente la onda epidémica aquí en la Comunidad de Madrid. Creamos además el sistema Centinela de vigilancia de infección respiratoria aguda. Ya había existido un sistema de vigilancia, como conocen los compañeros del Centro de Microbiología, de infección de gripe, y aprovechando esa experiencia creamos el sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda y el sistema basado en hospitales de infección respiratoria aguda grave. De hecho, siguiendo las recomendaciones del ECDC, fuimos uno de los primeros países que pudo poner esta información encima de la mesa. Era claro que había que cambiar el sistema de vigilancia, que no podíamos seguir con la declaración numérica de caso a caso. El CBIE se caía, hubo que rehacer el CBIE entero porque se comunicaban millones de casos y el sistema informático no estaba preparado. Creamos además, a petición de la dirección del Instituto, el registro COVID para recoger la información de los proyectos financiados por el Instituto que estaban basados en pacientes y que podían generar un sistema de información interesante para un uso secundario de investigación. Pusimos en marcha el estudio Cosmo Spain, del que va a hablar la principal responsable y por lo tanto no me voy a extender. Y hemos estado colaborando con el Ministerio y publicando en revistas científicas de alto impacto la efectividad vacunal. No es lo mismo un ensayo clínico que prueba la eficacia de una vacuna que probar cómo funciona esa vacuna en condiciones poblacionales. Y a través de los datos recogidos en el sistema de vigilancia hemos hecho repetidos estudios de efectividad vacunal. Así que esto más o menos es un resumen de todo lo que el Centro Nacional de Epidemiología ha intentado y sigue intentando hacer en relación a esta pandemia.
Gracias, Marina, que no es fácil resumir en unos minutos todo el trabajo. De hecho, bueno, el ejemplo que ponías del panel COVID, que sigue activo efectivamente, sigue produciendo datos, ha sido una consulta de referencia durante toda la pandemia. Yo que trabajo directamente con los medios de comunicación, prácticamente pasaba en el día haciendo F5, buscando datos, buscando nuevas prevalencias, incidencias, nuevos casos, etcétera, etcétera. Y uno de los retos efectivamente ha sido contar para qué servía la información que se iba dando. No siempre se utilizaba no siempre se traducía la información para lo que realmente era. Efectivamente hay que considerar cuando se trata de estimaciones, cuando se trata de cálculos, cuando se trata de información que debe ser consolidada, y ha sido uno de los retos que hemos tenido durante todo este tiempo. Joao, tu turno. Háblanos un poco de los inicios, en tu parte un poco sobre todo del estudio Cosmo Spain y demás, y luego hablamos un poquito más de los resultados. Estamos más o menos como a mitad de mesa, vamos a tener que acelerar un poquito. Pues el estudio Cosmo Spain empezó en mayo con una llamada de Marina, yo estaba en mi salón, y dijo, hay un mandato de Hans Kluge, del director general de la OMS para Europa, que comunicó con el Ministerio de Sanidad y de ahí llegó al Instituto y al Centro Nacional de Epidemiología para hacer un estudio que se está llevando en toda Europa sobre percepción social del cosmos, de la COVID. Inmediatamente conformamos un equipo de 4 investigadoras, pues con una investigadora más del Centro Nacional de Epidemiología, Carmen Rodríguez Blázquez, con una investigadora del Centro Nacional de Medicina Tropical, que tenía experiencia en este tipo de encuestas, María Romay, y la OMS nos comentó que había una investigadora de la Universidad de Murcia que había entrado en contacto con ellos para hacer este estudio y la incorporamos al equipo también, que es María Falcón. Bueno, el Cosmo Spain tiene como objetivo monitorizar la población en sentido, hemos tenido aquí un viaje un poco desde parte más molecular, de la primera mesa, después la parte de los fondos COVID y los estudios epidemiológicos, y ahora voy a hablar un poco de un estudio más social o de la percepción social de la población. Una parte muy importante de contención de esta pandemia fue la conducta de las personas, entonces teníamos que saber cuál era la percepción que las personas tenían sobre la pandemia, qué es lo que estaban haciendo, si estaban poniendo las mascarillas o no, cuál era su opinión, cuál era su percepción de la gravedad, porque todo eso va a influir sobre la forma como las personas pues, se quedan en casa, no se quedan en casa, adhieren o no, se vacunan o no. Y era eso que queríamos estudiar. Hemos contado con el apoyo del Instituto de Salud Carlos III para realizar estas encuestas cada 2 meses, y hemos estado en estrecha comunicación con varias instituciones, pues con la OMS, por supuesto, que tenía toda esta encuesta ya montada y que la hemos adaptado a la situación de España y a la situación pandémica, porque cada 2 meses era distinto y había que preguntar cosas distintas. Tuvimos también estrecha comunicación con el Ministerio de Sanidad para saber exactamente qué preguntas querían que pusiéramos, y íbamos cambiando un poco la encuesta de ronda a ronda. También participamos en 2 reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre fatiga pandémica, sobre la percepción de los jóvenes de la COVID, que nos permitió aportar resultados de nuestro estudio para la toma de decisiones. Hemos estado en comunicación con el Ministerio de Ciencia a través de la FECIT, que tenía una encuesta sobre percepción social de la ciencia que incluía aspectos de vacunas, y por supuesto muy importante la comunicación con la OMS, que creó una Community of Practice, que había reuniones mensuales, y que la verdad es que fue muy, muy motivador ver cómo otros países también estaban haciendo este tipo de estudio. Y esto fue un poco más o menos como nos hemos organizado. Gracias, Joao. Si os parece, pasamos a comentar un poquito más los resultados que se ha dado de todo este trabajo. A lo mejor, Pilar, nos puedes comentar un poco todo este esfuerzo de ciencia urgente y útil que se dio con el fondo COVID y con alguna decisión más. ¿En qué repercutió? ¿Qué tipo de trabajos salieron adelante? ¿Qué información se pudo utilizar para, al final el objetivo era aumentar conocimiento científico y aplicarlo en beneficio de la salud pública? Luego, Marina, si te parece, nos comentas un poquito qué resultados tuvo el N-COVID a lo largo del tiempo, y Joao nos cuentas un poco durante esos 2 años de seguimiento, que efectivamente fueron variando con nuevas preguntas y demás, a qué conclusiones pudimos llegar. Pilar, si te parece, en 2 o 3 minutillos, si puedes, o 4. Lo intento. El informe es muy exhaustivo y yo creo que aporta información y animo a todo el mundo a consultarlo, ya que está disponible.
Pero puntos esenciales. En cuanto a lo que tiene que ver con el Fondo COVID permitió aportar respuestas en aspectos que tenían que ver con tratamiento, como he dicho, en momentos además en los que los ensayos clínicos que se planteaban estaban planteados por clínicos que estaban en ese momento realizando los estudios. Nombramos a Puerta de Hierro, pero el segundo de los ensayos clínicos que fueron inicialmente financiados, el día 30 de marzo, como comentaba, estaría liderado por el Instituto de Investigación de Sant Pau. A continuación, bueno, distintos centros lideraron estudios que además tienen otra característica y era la participación de múltiples centros a nivel de todo el Estado. Yo creo que también hay un aspecto reseñable en todo lo que son los proyectos financiados por el Fondo COVID, sobre todo en aspectos como tratamiento, diagnóstico y los que tienen más diseño epidemiológico, y es la colaboración de muchos centros en un momento en el que era necesario tener una representatividad suficiente para que los resultados fueran realmente transponibles. En el aspecto de, además, de test diagnósticos, permitió aportar información importante para el desarrollo y la mejora de los test que estaban disponibles. En aspectos de epidemiología he señalado antes el aspecto de las mujeres que estaban durante su gestación y tenían la infección por SARS-CoV-2. Bueno, pues estos estudios, por ejemplo, permitieron determinar que no había una transmisión a través de leche materna, y eso facilitó la vida de muchísimas mujeres que estaban enfrentadas a la decisión de mantener o no la lactancia materna. Y la transmisión materno-fetal, que era también otra gran incógnita y que se permitió abordar con estudios financiados por el Fondo COVID. Como ya os he comentado, 60 de los proyectos financiados que recogían datos retrospectivos y prospectivos de seguimiento se incorporaron dentro de lo que sería el registro ISTI-COVID, y esos estudios con un seguimiento además en torno a un año, y ahí quiero señalar un estudio que es el estudio que realizaron en más de 40 centros las unidades de cuidados intensivos, siguiendo a los pacientes que requerían por la afectación pulmonar severa un tratamiento con ventilación mecánica. El seguimiento durante todo el tiempo de su ingreso y hasta un año después lo que permitió fue identificar variables pronósticas que permitieran separar poblaciones de riesgo y, por tanto, centrar mucho mejor los esfuerzos, tanto terapéuticos como de seguimiento. Estudios que permitieron establecer la importancia de la fibrosis pulmonar que se iba instaurando en muchos de estos pacientes y que requiere un seguimiento mucho más estrecho. Este tipo de resultados han sido, junto con otros que son más generación de patentes, protección para un desarrollo potencial en el sistema productivo de mecanismos de identificación del virus en superficies, mecanismos para permitir la identificación de la presencia del virus en el aire ambiente. Se estudiaron en hospitales como el Hospital de la Paz y el Hospital de Getafe, junto con otros centros, y en esos momentos permitió aportar muchos elementos para la toma de decisiones, no solo para los clínicos, sino también para los decisores sanitarios. Y junto con eso, y me cedo un minuto más, un aspecto importante era que, como decía, estaba en marcha la acción estratégica en salud, y la otra preocupación que tuvimos fue en intentar, aunque el foco había virado a lo que es la pandemia y sus consecuencias, que esto no afectara al desarrollo de todo lo que es la acción estratégica en salud, conscientes del impacto que tiene en la vida científica en biomedicina. Y esto también es algo que yo creo que vale la pena subrayar, y es que, pese a todo este esfuerzo, en ese año se cumplieron los plazos y todas las convocatorias que estaban lanzadas antes del inicio de la situación ya de pandemia fueron resueltas durante el año 20. Y algo más añadido, y es que aquellas personas, teníamos muchas personas en contratos de ayudas de la acción estratégica en salud, que son personas con actividad clínica que durante ese tiempo del contrato se dedican a investigación y dejan de hacer su tarea clínica. Las necesidades en el Sistema Nacional de Salud y la voluntad de estas personas era ponerse en la trinchera, si se me permite el término. El esfuerzo por parte de la subdirección fue a garantizar que pudieran dejar en suspenso sus etapas de contrato de investigación, volver a la clínica, aportar ahí el trabajo
en la medida cada uno de su posición, sin perder ese derecho de retorno para no ver lesionada la ayuda que legítimamente habían conseguido. Esto también supuso un trabajo administrativo de resoluciones que dieran seguridad a las personas que en un acto también de generosidad decían: yo quiero dejar mi proyecto de investigación porque quiero estar en el servicio de neumo o de anatomía patológica o de microbiología, porque siento que es ahí donde debo estar. Y esto también fue algo que ocupó un tiempo y creo que fue un resultado importante del esfuerzo. Gracias, Pilar. Marina, cuéntanos el estudio en COVID, sobre todo, qué resultados aportó y todo lo útil que sacasteis fue. la convocatoria IMPA en ese año, que ha sido importante también. Bueno, voy a hablar de NECOVID y antes de que se me olvide quiero reconocer, bueno, hay muchas personas a las que reconocer en NECOVID. Lo primero, mis compañeros del Centro Nacional de Microbiología. Yo he conocido allí a Maite y he tenido una relación más especial con Jesús gracias a ese estudio. Y dentro de mi centro, reconocer la labor de Roberto Pastor Barriuso, que está ahí, que es nuestro mejor metodólogo, y de Beatriz Pérez Gómez, que es amiga mía, ahora es mi jefa de departamento, y sin cuyo trabajo, si vosotros analizabais PCRs, nosotros analizábamos los datos a tiempo real, porque una cosa importante del estudio es que tenía la vocación de ser útil. Pensamos en grande, lo hicimos en grande, España es un país grande. Hubo un investigador muy reconocido, del que no diré el nombre, que cuando supo, porque se filtró el diseño antes de conocerse, que me escribió diciendo: estáis locos, para saber la seroprevalencia de España no hace falta 60.000 personas. Y yo le dije: claro, para saber la de España no, pero ¿de qué sirve saber la seroprevalencia de España cuando somos un territorio tan grande? Además tenemos las autonomías y tenemos que tener decisiones que se puedan tomar en función de la intensidad de penetración del virus. Entonces, como digo, creo que pensamos en grande y nuestra obsesión también era producir datos con suficiente celeridad y manifestarlos a la población. Y antes de la publicación científica, lo primero que hubo fueron las ruedas de prensa, donde comunicábamos a toda la población los resultados que habíamos obtenido y que habíamos analizado por la noche el día antes prácticamente. Así que, bueno, lo que aportó, creo que NECOVID ha sido un estudio de referencia mundial. Ha sido tan importante porque estaba bien diseñado, yo sabía que contaba con los mejores en mi grupo, pero también porque la población supo que ese estudio era importante y respondió de manera masiva. Nunca ha habido un estudio observacional publicado del que yo sea consciente que haya conseguido que el 77% de las personas que pudimos contactar digan que sí y vengan varias veces, y que el 89% de esas personas se dejen pinchar para que el laboratorio de Maite y los otros laboratorios que trabajaban en coordinación con el Centro Nacional de Microbiología pudieran utilizar el test que teníamos más preciso. Fuimos el primer estudio que mostró, primero, nuestro primer resultado y el más importante era la gran heterogeneidad que había en España. Teníamos una gran percepción de una pandemia muy aguda, probablemente en Madrid la teníamos así porque éramos el sitio de mayor penetración, pero realmente había una heterogeneidad geográfica muy grande y eso entiendo que permitió hacer una desescalada en tiempos que era más rápida en aquellas zonas que estaban menos afectadas. Además, desde el Sistema Nacional de Vigilancia teníamos una idea de las personas afectadas que estaba distorsionada. Parecía que era un virus que afectaba más a las mujeres. De hecho, tuvimos una carta de una investigadora que nos proponía una teoría que era peregrina. Nuestros resultados del estudio de seroprevalencia mostraron que el virus infectaba a todos los grupos de edad, un poquito menos a los niños y jóvenes en la primera onda epidémica, y que afectaba por igual a hombres y mujeres. Y simplemente que ese exceso de mujeres se explicaba porque nuestro sistema sanitario está feminizado y 3 de cada 4 personas que trabajan en el sistema sanitario son mujeres y eso hace que fueran más testadas. Fuimos el primer estudio que puso en evidencia las tasas de letalidad. La mortalidad en aquel momento era un problema terrible, salía en los medios de comunicación precisamente porque la gente era consciente de que no se estaban diagnosticando todos los casos, la gente no se creía las cifras de mortalidad que estaba dando el Ministerio a través de lo que recogíamos en el CBS. Entonces decidimos, como teníamos una estimación realmente del número de infecciones que se habían producido en España, que un 5% global puede parecer poco, pero se traduce en más de 2.500.000 casos, personas infectadas,
pues hicimos un estudio de letalidad asumiendo los muertos del sistema de vigilancia, pero también poniéndonos en el peor de los escenarios. Vamos a imaginarnos que todo ese exceso de mortalidad que estamos identificando con el momo se produce en personas infectadas, lo cual era claramente una sobreestimación. Y entonces detectamos por primera vez en un estudio poblacional que un 1% de los infectados moría. También fuimos el primer estudio a un nivel mundial que dio una estimación del porcentaje de infecciones asintomáticas, que eran más o menos 1 de cada 3. En ese momento caracterizamos muy bien cómo eran los asintomáticos y vimos que había una relación inversa entre la penetración del virus en el territorio y el porcentaje de asintomáticos. En aquellos lugares donde había una intensidad de circulación vírica mayor, el porcentaje de asintomáticos disminuía. También vimos que el principal factor de riesgo para contraer la infección era el estar conviviendo con una persona que tuviera COVID o que tuviera síntomas relacionados con la enfermedad. Como los test no estaban disponibles, construimos un score de síntomas que permitiera en atención primaria sospechar la existencia de COVID y que se basaba fundamentalmente en la anosmia, que es el síntoma más específico, en la presencia de fiebre, en el cansancio generalizado y la ausencia en ese momento de dolor de garganta. Las características del virus ahora mismo han cambiado y la sintomatología también, pero en ese momento con esos síntomas teníamos una gran sensibilidad y especificidad para diagnosticar. Y luego finalmente fuimos capaces de ver las diferencias entre la primera onda y la segunda onda epidémicas en nuestro país. En la primera onda epidémica se afectaron mucho más las clases sociales más altas. De hecho, las personas que vivían en las secciones censales que tienen un 5% que están en el percentil 5 de renta relativa, tenían mayor afectación. Pensamos que es debido a que son las personas que viajaron al extranjero y que pudieron traerse en repetidas sesiones el virus, y también eran más afectadas las ciudades y por supuesto la gran afectación del personal sanitario. En Madrid en concreto, en la primera onda epidémica, el 30% de los sanitarios estaban infectados. Y en la segunda onda epidémica la situación cambió y fueron los municipios más pequeños y las secciones censales de las zonas más deprimidas aquellas que se afectaron más. Y además el factor de riesgo de convivir con una persona con COVID o con síntoma de COVID también aumentó más. ¿Por qué? Porque la población general estaba más concienciada, llevaban mascarillas, etcétera, pero nuestro estudio puso de manifiesto la importancia que hubiera tenido el realmente generalizar las arcas de Noé, que era algo que se estaba proponiendo en la literatura, porque aquellas personas que viven en barrios más deprimidos no tienen la posibilidad de aislarse físicamente en un hogar de una persona infectada. Creo que nuestro estudio ha sido una referencia en el mundo, así lo ha considerado el editor del American Journal of Public Health, que nos invitó a publicar el diseño y los resultados de las dos ondas, porque, según sus palabras, esto es lo que Estados Unidos debería haber hecho y no ha hecho. Y recientemente acabo de volver de Sao Paulo, en Brasil, donde el grupo de investigadores que hicieron cara a Bolsonaro, incluido el ex ministro de Sanidad, que Bolsonaro se quitó de en medio porque era un negacionista, pusieron de manifiesto que este realmente era un estudio que creo que ha aportado mucho al mundo. Así que, pues nada, saca el pecho, porque realmente creo que es algo de lo que nos tenemos que felicitar todos, porque durante las ruedas de prensa siempre lo dijimos y también lo dicen los estudios que hemos publicado. Este estudio no hubiera sido posible sin la generosidad de todas las personas de los centros de atención primaria que fueron nuestras manos, por supuesto de mis compañeros ayudando en el diseño y en el análisis de datos, y de toda la población que entendió que era interesante decir que sí, a pesar de que cuando venían y les dábamos los resultados les decíamos: no sabemos lo que significan los anticuerpos, no le dan una garantía de nada, pero seguían viniendo. Así que, pues... Gracias, Marina. Bueno, yo la verdad es que como periodista lo recuerdo con un estudio lleno de titulares. O sea, yo veía un poco los resultados y digo, madre mía, es que aquí puedes tirar por letalidad, por diferencias, por onda, por onda. La verdad es que aportó datos interesantísimos, que encima fueron útiles en su momento y que lo han sido a lo largo de la pandemia.
Joao, tu turno. ¿Qué nos aportó el estudio Cosmo Spain de conocimientos y percepción social de la pandemia, que además aportó de forma gradual y hasta que finalmente concluyó y se hizo un informe final? Cuéntanos un poco en 2 o 3 minutillos, si puedes, los principales resultados. Pero que no termino todavía el estudio, ya te contaré por qué. Bueno, quería contar un poco... Bueno, que la ciencia continúa, además. Muchos de los proyectos en que trabaja el Instituto han sido útiles y pueden continuar, además. Quería contar un poco primero qué hemos hecho y después qué hemos aprendido. Bueno, como comentaba, el objetivo del estudio Cosmo Spain es monitorizar la población en cuanto a muchos aspectos, cuanto a conocimientos, cuanto a actitudes, cuanto a percepción de gravedad de la pandemia, cuanto a conductas y cuanto a acuerdo con las medidas preventivas que se estaban poniendo en marcha. Para eso, y el objetivo de esto era ayudar en el diseño de las campañas de sensibilización y comunicación a la población y en las estrategias de salud. Para eso hemos montado 12 encuestas y que se repitieron a lo largo de 12 meses a muestras de 1000 personas más o menos representativas de la población en cuanto a sexo, a edad, a grandes regiones geográficas y a nivel de estudios. Además, completamos con un estudio que nos pidieron sobre razones de no vacunación. Hicimos también un estudio, aprovechamos la experiencia de María Romay, con un estudio preliminar que se había hecho durante la pandemia. En total encuestamos 19.142 personas con todos estos estudios. Y nos fueron aportando pues, resultados bastante importantes que queríamos, de la misma forma como en el COVID, queríamos transmitir a la población de una forma muy rápida. Para eso en el Centro Nacional de Epidemiología se montó una página web donde se publicaban muy rápidamente los resultados del estudio y con ayuda de José Plaza pues, difundíamos a la población y a la sociedad a través de notas de prensa y a través de comunicación con los medios. Así que nuestra comunicación fue a nivel de tres niveles. Primero, a nivel de la sociedad, como dice, a través de la página web, notas de prensa, pero también en jornadas divulgativas se hizo una jornada final y participamos, por ejemplo, en la Noche de Investigadores. Ese fue un nivel. Y otro nivel fue a nivel científico. Nosotros somos científicos y queremos comunicar nuestros resultados pues, de una forma un poco más pensada, refletida y analizada a la comunidad científica. Hemos publicado hasta el momento 10 artículos científicos, tenemos 3 más en marcha. Hemos formado investigadores, residentes, demás de salud pública y que nos han ayudado muchísimo en el análisis de estos datos. Hemos también publicado con la OMS y con el CDC. Y finalmente el tercer nivel fue a nivel institucional, mantener una comunicación muy estrecha con el Ministerio de Sanidad y con esas 2 instituciones internacionales, la OMS y el CDC. De todo esto que hemos aprendido, bueno, voy a resumir en cuatro puntos. Hemos aprendido que la pandemia trae un escenario cambiante y que por eso hay que monitorizar a la población. No es la misma la percepción al inicio, que había una gran percepción de riesgo, por ejemplo, a la percepción al final, en que la gente ya estaba muy despreocupada. Y curioso, el conocimiento va bajando. Entonces dice, ¿cómo es? Las personas desaprenden. Sí, las personas van estando menos preocupadas y van estando menos conscientes de cuáles son las reglas que hay que seguir. Y eso hay que luchar contra eso. Por un lado, decía la importancia del escenario cambiante y de monitorizar constantemente la población. La segunda lección aprendida fue que la importancia de trabajar en coordinación con las instituciones de referencia, pero manteniendo también la independencia del equipo investigador. La tercera es la labor de la comunicación. Lo que hacemos, nosotros estamos acostumbrados más a comunicar nuestros resultados, principalmente a otros investigadores, y hemos ido más allá. Hay que comunicar a los órganos de gestión y hay que comunicar a la sociedad. Y finalmente, la cuarta lección aprendida fue el know-how, la experiencia que hemos tenido en este tipo de estudios y de metodología. Y por eso decía que no ha terminado, ¿no? Porque todo este tipo de estudios pues, continúan desarrollándose, sabemos cómo hacerlos para nuevas crisis de salud, pero no solo crisis, también se pueden aplicar y se aplican a estudios de enfermedades infecciosas o de enfermedades crónicas. Y para eso la OMS pues, tiene una iniciativa a la cual España está adherida, que es la estrategia
de Behavioral and Cultural Insights de la OMS, y el Instituto de Salud Carlos III es el punto focal de esta estrategia y continuamos trabajando para aplicar este tipo de estudios a muchas otras patologías. Gracias, Joao. Se nos va acabando el tiempo, nos quedan unos poquitos minutos. No quiero cerrar la mesa sin daros un último turno de palabra, quizá una reflexión un poquito más personal o además de qué ha significado para vosotras la experiencia de trabajar en y contra la pandemia. Si podéis, unos breves segunditos cada una y cerraremos ya la sesión. Pues probablemente coincido con lo que se ha dicho en la mesa anterior, porque las percepciones y los sentimientos que a uno le vienen son muy similares. En un momento como en el que estábamos, como el que toda la población vivía y a nivel mundial, lo que comentaba Jesús de esa sensación de vacío en las calles y silencio absoluto, ¿no? En ese momento yo lo que tengo el recuerdo es del enorme agradecimiento a esa ola de colaboración más allá de lo que se pedía. En ningún momento hubo que pedirle a nadie de los propios profesionales del instituto, pero tampoco a las personas que colaboraron como evaluadores en todo el desarrollo del Fondo COVID. No hubo que pedirle a nadie ningún esfuerzo, sino que nada más que... Yo recuerdo las llamadas en sábado, en domingo, a horas totalmente intempestivas, en la que las personas solamente te preguntaban ¿qué necesitas y para cuándo lo necesitáis? Esa sensación, junto con la sensación de estar a altas horas o a horas absolutamente... Bueno, esto de todo es lunes y 24 horas casi era un continuo. Y estar participando en una reunión con distintas personas y cuando lanzabas una pregunta, ver que te respondían todas, es una sensación que yo no puedo olvidar y creo que es uno de los aspectos que es un aprendizaje y que nos llevamos todos los que hemos tenido, yo diría que, ojalá no, pero el privilegio de poder estar ahí y contribuir en algo a la respuesta que desde la ciencia se ha podido aportar. Marina, ¿en tu caso? Pues mira, yo cuando me invitan a contar el estudio de seroprevalencia, que he ido muchas veces, o a hablar de la labor de mi centro, siempre empiezo diciendo que yo era epidemióloga del cáncer, lo he dicho aquí, y que acepté la dirección del Centro Nacional de Epidemiología, pero que si hubiera sabido que iba a venir una pandemia, a buenas horas. Pero tengo que decir que no es verdad. A mí la pandemia es la primera vez que cambio de opinión o que expreso esta opinión, ¿no? Me ha servido para reconocer el trabajo de mis compañeros de vigilancia, que yo no conocía. Parecía en ese momento, a lo mejor las personas que trabajamos en concreto en cáncer o en enfermedades crónicas, que lo que es la parte epidemiológica de las enfermedades infecciosas, a mí al menos me resultaba menos interesante. Parecía que después de haber sufrido la transición epidemiológica y de que las principales causas de muerte, que han seguido siendo las cardiovasculares y el cáncer, incluso en el año de la pandemia, pero parecía como que habían perdido interés, y entonces en ese mismo grado yo no conocía muy bien el trabajo de mis compañeros de vigilancia, que aprendí a valorar, a respetar y a querer en ese tiempo, a sentirme todavía más orgullosa de un centro al que he dedicado mi vida laboral. Y también de la gente que nos llamaba y se ofrecía. Es la misma sensación que han comentado los compañeros del Centro Nacional de Microbiología. A sentir que cuando había ya las disputas políticas en la televisión, que cuando las comunidades le echaban la culpa al gobierno central y toda esa historia, a mí el estudio de seroprevalencia me devolvió la confianza en la gente, porque digo, la gente de España es buena. Tenemos una población que no se merece a veces las situaciones de división que se viven, ¿no? Y luego, bueno, aparte de esta parte positiva, también tengo que, para ser honesta, reconocer una parte negativa, y es la sensación de cansancio, y a veces tengo la sensación de que toda la labor que sea y toda la ilusión que ha puesto encima el Instituto de Salud Carlos III y en concreto mi centro no ha sido suficientemente valorada o reconocida. Tengo esa sensación, a lo mejor es una sensación de cansancio mío personal, pero tengo esta sensación. Creo que
Se están hablando de crear estructuras nuevas, de crear agencias nuevas, etcétera. Y somos un país muy de olvidar lo que tengo y crear algo nuevo, ¿no? Y bueno, a lo mejor es una idea estupenda y maravillosa, pero a mí me gustaría que toda esa labor de tantas horas de noche y de día de todos los trabajadores de mi centro de alguna manera fuera reconocida y valorada y respetada. Gracias, Marina. Joao, por tu parte. Bueno, no sé si muy rápido. Yo voy a hablar de sentimientos que me han... de emociones, ¿no? El primero es de esfuerzo, hemos trabajado muchísimo y yo pensaba que eran 2 agostos que habíamos estado ahí de vacaciones, cada una en la playa y trabajando, preparando la próxima encuesta y la próxima ronda y trabajando los datos del año anterior y no, fueron 3. El segundo es motivación, sentirnos motivados por el apoyo del Instituto de Salud Carlos III, pero fue la primera vez que me sentí que pude trabajar con la OMS y sentirme motivada por ello. Y eso fue, pues lo llevo con mucho cariño. Y el tercer sentimiento es de cooperación, de trabajo en equipo. Es formar un equipo de 4 personas, pero con muchísimas más también, incluyendo por ejemplo la unidad de investigación de telemedicina y salud, que también nos ayudaron. Fue mucha gente que ayudó. Las cosas no se hacen solas, necesitas un buen equipo. Y la cuarta emoción es de satisfacción, ¿no? De ver que a pesar de todo ese esfuerzo, pues trajo muchos aspectos positivos y ver cómo los resultados del trabajo de este equipo se reflejan y ayudan en la toma de decisiones a nivel del ministerio, en las campañas de comunicación a la población y todo eso. Pues nada. Pues Joao, Marina, Pilar, me toca despedir esta sesión. Muchas gracias por vuestra presencia. Igual que he dicho en la mesa anterior, gracias por hacer muchas cosas, pero por contarlas también, por explicarlas, que es muy relevante. Y no me queda más en general que después de despedir esta pequeña sesión, despedir la jornada en la que hemos presentado este informe, que simplemente os recuerdo que tenéis disponible en la página web, lo podéis consultar, os invito a leerlo. Es un informe en parte técnico, pero que refleja todo este sentir personal y emocional que han comentado las investigadoras, mucho contenido en primera persona, como también destacaba antes la secretaria general. Y nada, ha sido un placer contar con vosotros, las personas que habéis estado aquí en el Salón Ernest Lluch, la gente que nos está viendo en streaming. La sesión quedará registrada y colgada en nuestro canal de YouTube para quien quiera verla otra vez, recuperarla o verla por primera vez porque no ha podido conectarse hoy ni estar aquí en persona. Y agradeceros a todos y a todas mucho vuestro trabajo por la elaboración del informe y todo el trabajo que se sigue realizando en el Instituto, que como hemos dicho, la pandemia afortunadamente ha bajado, pero muchas investigaciones y líneas de trabajo continúan abiertas. Muchas gracias a vosotras y muchas gracias a todo el mundo.